Esta misma Constitución, según cómo se interpreta, no permite a los catalanes que decidan libremente su futuro. No lo permite. El tema de la consulta. El tema de la consulta. Y además se amenaza. ¿Qué debe hacer Cataluña, según usted, si la mayoría de sus ciudadanos deciden optar por votar en una consulta? Una consulta que no se puede hacer. Sí, es que este es un asunto debatido. Este es un asunto debatido. ¿Qué debe hacer Cataluña? No seré yo quien le diga a nadie quién debe hacer, qué debe hacer. Cada cual actuará desde el fondo de sus convicciones y con arreglo a sus intereses, y hará bien, por supuesto. Tengo dudas respecto a que se puede decir que la Constitución no permite eso, porque hay algo que está claro, no lo prohíbe. Y todo depende de cómo nosotros veamos las leyes. Si nosotros vemos las leyes en un sentido abierto, en el sentido de decir que está permitido todo lo que no está expresamente prohibido, pues vaya bien. Si nosotros las vemos en un sentido restrictivo, es decir, que solo está permitido lo que está expresamente permitido, pues es otra vía. No estoy hablando yo solo, que no me atreviera por falta de un montón de cosas, entre ellas de competencia. Estoy hablando de consumo con muy ilustres personalidades que han estudiado el caso. En nuestro país, sin ir más lejos, de la opinión de don Francisco Rubio Llorente, magistrado del Tribunal Constitucional, miembro del Consejo de Estado, que en muy sesudos y razonados artículos, pues está diciendo básicamente lo mismo, que se refiere también, o si se quiere, cuelga su argumentación de un caso que ha sido tan debatido y tan traído y llevado en estos territorios que prácticamente un poco aburre, pero que claro, tiene su autoridad, una decisión del Tribunal Supremo canadiense, una especie de dictamen en el contencioso sobre Quebec y el Canadá, en el que este tribunal sostiene que el derecho de autodeterminación en la Constitución canadiense no tiene cabida, pero que si una considerable proporción del pueblo quebequés manifiesta un deseo, lo que el tribunal dice con toda sensatez y todo sentido común, y pienso que es muy difícil negarlo, lo que el tribunal dice es que el gobierno, las autoridades, el parlamento, las partes interesadas deben sentarse a negociar y buscar una solución para dar salida y resolución a un problema que no se puede obviar, no se puede negar. De forma que, dicho eso, es verdad, sin embargo, que si la Constitución no prohíbe expresamente que se haga determinado tipo de referéndums, etc., sí es verdad que tiene artículos, el 2 y el 8 muy concretamente, así como el 155, claro está, que habrá que mencionarlo también, donde se puede entender que habría implícita o incluso explícita una amenaza a las tendencias, a las posibles tendencias o articulaciones de carácter soberanista o independentista de Cataluña. Es cierto, es cierto. Y todo eso, pues, digamos, en el próximo futuro probablemente va a estar sobre la mesa y se va a estar hablando, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso nos lleva a un territorio yermo, estéril, baldío. El territorio de las legullerías, de las normas. Las voluntades de los pueblos son decisiones, son actos políticos. No pueden estar dependiendo de lo que un texto determinado pueda haber previsto en un momento del pasado, con una correlación de fuerzas políticas que quizá ya no existe. No estoy diciendo con esto que la Constitución no tenga vigencia, tiene la misma vigencia. No reconozco ese argumento que dicen mucho pues las gentes jóvenes que dicen yo no voté esa Constitución y por lo tanto no me siento obligado por ella. Hombre, pues tampoco votó usted la Ley de Aguas, ni el Código Civil. Es decir, las sociedades civilizadas nacemos en unos contextos normativos y claro, tenemos un margen. No coincido con ese punto, de vista, pero sí con el que dice que las leyes se han hecho para los seres humanos y no los seres humanos para las leyes. La voluntad de independencia, de autonomía, de soberanía, es una decisión política. Y como tal decisión política, debidamente manifestada durante más de 150 años, por ponerme modesto, 150 años de un conflicto abierto.
Pienso que el sentido común manda a reconocer que, habiéndose ensayado numerosas fórmulas, algunas de ellas francamente detestables, como la del franquismo, la Gleichschaltung, la homologación a base del crimen y la represión, y habiendo fracasado todas ellas, en el cuerpo colectivo de lo que es España, el Estado español o como queramos llamarlo, debe haber una voluntad de ensayar vías nuevas que no tienen por qué asustarnos a nadie. Me refiero a una cuestión, si se me permite, que es muy frecuente. Es frecuente escuchar, y claro, probablemente los catalanes, los soberanistas y los no soberanistas, igual que los españoles en general, pues llevamos mucho tiempo dándole vueltas a esto, pues eso, más de 150 años. Entonces ha escuchado uno muchos argumentos, ¿verdad? Espero que tengamos ocasión de revisar algunos de ellos y su valor intrínseco. Voy a mencionar uno de los más oídos. Suelen decir los nacionalistas españoles, que por cierto, tiene gracia, está la asimetría que hay en España entre los nacionalistas, que los nacionalistas españoles van por la vida diciendo que ellos no son nacionalistas, que los nacionalistas son siempre los demás, ¿verdad? Ellos no son nacionalistas. Utilizan dos fórmulas que por lo menos es lo mismo, es decir, somos no nacionalistas o no somos nacionalistas. Falso. Son tan nacionalistas como los otros o más. Lo que sucede es que, como en cierta ocasión decía el señor Anasagasti con bastante gracia, decía, mire usted es tan nacionalista como yo. Lo que pasa es que usted es un nacionalista satisfecho porque tiene un Estado y yo soy un nacionalista insatisfecho porque no lo tengo. Así que déjeme usted tener un Estado y luego hablamos de igual a igual. Pues hombre, bastante sentido común esta cosa de mire usted. Por eso yo digo, yo soy nacionalista español. Sí, a mí me gusta España. Yo quisiera que España se quedara como está, pero libre y voluntariamente por las partes que lo componen, que eso no parece ser posible o no parece ser fácil de metérselo en la cabeza a mis compatriotas. Bien, uno de los argumentos que estos utilizan, que les llena de satisfacción y de orgullo, porque les hace aparecer no como unos retrógrados partidarios del centralismo mesetario más repugnante, sino como gentes abiertas al mundo contemporáneo. Suelen decirles a los catalanes nacionalistas, ¿pero dónde vais, chicos? ¿Pero no os dais cuenta de que Europa es un lugar donde los estados van a desaparecer? Bueno, ¿por qué queréis que estáis volviendo hacia el pasado? Si los estados ya no tienen... Las soberanías estatales se diluyen en Europa. Hombre, pues con más abundamiento, ¿a usted qué más le da? Que en Europa esté formada por 27 o por 28 estados. Si el estado desaparece, pues deje usted que desaparezca. Es decir, esta cuestión de que llevamos una larguísima temporada, ahora, por fortuna, pues una de las ventajas de la transición, hay que reconocer que no es menuda, claro está, es que podemos debatir estos temas sin que vengan a buscarnos a las 3 de la mañana, pegarnos 4 tiros contra un muro, y no estoy haciendo demagogia, ni me estoy pasando si digo que los catalanes de eso saben mucho, puesto que Franco, entre otras cosas, pues mandó fusilar a uno de sus presidentes de la Generalitat sin ningún tipo de contemplación, ¿verdad? Es decir, eso conviene no perderlo de vista en nuestro horizonte porque está en nuestra experiencia. Y paso a la última cuestión planteada, haciendo un poco, si se quiere, de tierra quemada por el medio. Hay muchas cosas que matizar aquí, por supuesto. Todo esto es matizable. Por ejemplo, esta muchacha hablaba con bastante gracia de que dialectos son, el murciano decía... dialectos son todas las formas de hablar el español, incluido el castellano. ¿Qué es eso de que existe una lengua, un Queen English, ¿verdad? un español de la reina y que los demás son dialectos? No, señor, son todos dialectos. Y la lengua es lo que compone la suma de los dialectos. No hay dialecto que sea inferior a otro, igual que no hay nación que sea inferior a otra. Y entonces, llegados aquí a la cuestión final, decía que es la de que el derecho de las gentes a decidir suele verse como interviene el término derecho, ¿verdad? Suele verse como una titularidad. Y enseguida nos van a decir, hombre, las titularidades solamente a las personas individuales son titulares de derecho, las colectividades no lo son. Otro de estos argumentos perfectamente discutibles y perfectamente discutidos dentro de la doctrina y de la interpretación actual.
Argumentos que no atacan al fondo de la cuestión, sino que parecen hacerlo, pero que en el fondo hacen trampa, como por ejemplo decir, si es que no puede estar claro ese derecho a autodeterminación que usted postula, porque ¿dónde empieza Cataluña? ¿Dónde termina? ¿Quiénes son catalanes? Que todo eso son materias que se pueden discutir. La cuestión es un asunto de principios. Usted reconoce que las colectividades que tienen conciencia de tal, y aquí entramos en un terreno que sí también me gustaría que habláramos, exactamente qué es una nación y qué objetividad y qué virtualidad tiene, ¿no? Un conjunto de ciudadanos que tiene clara conciencia de formar una nación tiene un derecho a decidir por su cuenta su destino. Y ese es el argumento principal que tiene que dominar todo el debate, el respeto del derecho ajeno. Porque es que es muy curioso, ¿verdad? Las mismas gentes que dicen que España está dispuesta a partirse el pecho, luego es mentira, pero en fin, España está dispuesta a partirse el pecho por el derecho de autodeterminación de los saharauis, niega el derecho de autodeterminación de los catalanes. Esto no es una peculiaridad española, esta hipocresía, esta falta de congruencia, esta conclusión ilógica. No, no, no. Es la demostración palmaria de lo que yo quería decir, y con ello cierro, de que estamos hablando de cuestiones políticas, no de cuestiones estrictamente legales. Y pongo el ejemplo que va a ilustrar esto perfectamente. Cuando la República Popular China se empeñó en recuperar Hong Kong, que era una colonia británica desde el siglo XIX, los británicos y los chinos llegaron a un acuerdo por encima de la voluntad de los habitantes de Hong Kong, que no sé cómo se llama el gentilicio, hongkoneses o como sea, por encima de su voluntad, que no querían formar parte de... porque Hong Kong era un emporio capitalista y los chinos tal. No importa. Hubo una cesión, una retrocesión de Hong Kong a la soberanía china. Cuando los españoles se empeñan en recuperar Gibraltar, los ingleses dicen que hay que respetar el derecho de autodeterminación de los gibraltareños. El derecho de determinación de los gibraltareños hay que respetarlo, el de los hongkoneses no. ¿Cuál es la diferencia? Aparte, naturalmente, del número. La diferencia es el poder que tú tengas para imponer tus decisiones. A los españoles se les puede decir que Gibraltar tiene que autodeterminarse porque los británicos así lo deciden, y a la República Popular China no se le puede decir que los británicos están empeñados en que el derecho de autodeterminación de los hongkoneses pase por encima de la voluntad. En consecuencia, esto es una decisión política. Y como tal decisión política debemos tomarla, el conjunto de los habitantes de este país, ¿verdad? Y tomarla en una mesa de negociaciones, de mutuo respeto, arbitrando las fórmulas que permitan que las distintas partes que componen este país puedan expresarse libremente y tomar sus decisiones libremente. ¿Dónde está el tapón? En el nacionalismo español. ¿En el Madrid centro de poder? ¿En esta oligarquía? Sí, lo que sucede es que yo no iría solamente a identificar esto con Madrid, porque eso... No, Madrid centro de poder. No estoy hablando de Madrid, ¿eh? Con sus complicidades, incluidas las catalanas. Sí. Claro, aquí hay gente que vive muy bien de la dependencia, es decir... Claro, es que... Y que no está de acuerdo con la consulta. Por supuesto, y que incluso se enfada y que incluso hace... Porque claro, estamos en un territorio donde las razones se mezclan con los sentimientos, y enseguida aparecen las pasiones, ¿no? Y un catalán de origen y procedencia bien catalana, ¿verdad?, profundamente español, afeará a un español el que sea contemporizador con el soberanismo catalán, e incluso llegará a llamarlo traidor, porque aquí estamos ya en un territorio de... Por eso decía antes, vamos a tratar de movernos en un terreno tal. Ahí está en el nacionalismo español, pero... entendiendo por nacionalismo español, no solamente una ideología lamentable. Y digo lamentable porque decir, hombre, ¿no decía usted que todas las naciones son iguales? Pues sí, todos los nacionalismos también, pues sí, señor, todos son iguales. Pero claro, es que cuando un nacionalismo, como es el español, lleva más de 300 años empeñado en ignorar las causas de su desgracia, de esto que llaman los españoles la decadencia, sí, empeñado en ignorarlas, empeñado en darle la espalda, empeñado en dividir España, empeñado en excluir a los que no tienen empeñado en construir una imagen alucinada de un país gobernado por el ejército y la Iglesia. Por el ejército y la Iglesia.
Por el ejército y la Iglesia, claro, es que ahí está el problema. El problema está en que el nacionalismo español, lejos, que por supuesto está siendo muy estudiado, etcétera, hay esta idea de que los 40 años de franquismo dejó el terreno yermo. Es decir, la culpa de prácticamente todas nuestras desgracias están en el franquismo, ¿no? En habernos acostumbrado a esta actitud de servidumbre, de negación de los derechos y las libertades. Este nacionalismo que tiene su última eclosión en el franquismo, revela su verdadera naturaleza en el franquismo. Viene cocinándose desde mucho antes.